Bueno, bienvenidos a todos. Continuando con este módulo del paciente politrauma. Hoy nos corresponde a Maine y a mí hacer la charla del trauma abdominal. ¿Sí? Sigue, Maine. Sobre todo, como vamos a ver en los objetivos de la clase, nos interesa mucho es el manejo del pediatra en el trauma abdominal, si bien estamos acostumbrados a que vamos de la mano con el cirujano durante la mayor parte de la intervención. Lo primero es desarrollar los conceptos para el manejo inicial del trauma abdominal, sobre todo en la parte clínica, conocer la epidemiología, conocer los órganos más frecuentes afectados, el manejo clínico, que es lo que predomina, y hasta dónde puede llegar a ser el manejo quirúrgico. Las imágenes que usamos también, el ECOFAS, que quizás es un terreno que tenemos un poco olvidado, y la tomografía, qué laboratorios se utilizan en el trauma, cuáles solicitar y cuándo solicitarlos, y algunos anexos, como por ejemplo el uso de la sonda y cuándo iniciamos la vía oral para nosotros como pediatras. Para empezar, quisimos hacer un caso clínico, como para tener nuestros conceptos previos antes de la clase, e ir desarrollándolo, y después, a medida que se desarrolla la clase, ya tener algunos cimientos de cómo desde el comienzo lo podríamos encarar. Se trata de un paciente masculino de 10 meses, ingresa traído por el SAME, que hace aproximadamente 20 minutos sufre un accidente en vía pública en calidad de pasajero, claramente. Se encontraba en brazos de madre. El padre, que es el conductor, falleció en el accidente, y la madre, que iba de pasajera en el asiento trasero, se encuentra siendo derivada al lugar de atención. Cuando llegamos, encontramos al paciente en el shock room en regular estado general, vigil, reactivo, con un llanto persistente, normohidratado y normoPEP fundido. Maine, si quieres, devuélvete. Con un relleno capilar menor a 2 segundos y pulsos periféricos simétricos y bien timbrados. Los signos vitales: 140 de cardíaca, 38 de respiratoria, temperatura 37 y una TA 90-60, que es un percentil de 65 para la edad. En cuanto al abdomen, es de difícil evaluación por el llanto del paciente, es depresible, impresión hacia el doloroso, generalizado, sobre todo a la palpación profunda, tiene ruidos hidroaéreos positivos que no se encuentran aumentados, y como dato de color, tiene un pañal lleno de pis al momento del examen. Este es un caso real, y dentro del enfoque inicial que le dieron al paciente, le toman esos laboratorios: una hemoglobina de 12, hematocrito de 36 y un grupo de factor A positivo. Lo relevante del paciente, sigue Main, es que pasados 10 minutos de estar en el shock room y estar monitorizado, el paciente presenta taquicardia de 170 latidos por minuto, el llanto disminuye, empieza con tendencia al sueño, con un relleno capilar de 2 segundos y pulsos periféricos disminuidos. Se toma la nueva TA, que viene a ser 70-40, y se hace un control de laboratorios en ese momento con una hemoglobina de 8,5 y un hematocrito de 22, que evidentemente fueron disminuyendo. Como siguiente, aquí les arrojo unas posibles opciones de cuál podría llegar a ser la resolución del caso. Esto con la resolución de la clase, como les dije, van a tener mejor idea, pero capaz con lo que ya tienen, con todo lo que hemos visto de politrauma y demás, se puede resolver. Como opción A, que sea una perforación de víscera hueca, que sea predominante del intestino delgado, a nivel del duodeno, y es un paciente que tiene indicación de radiografía de abdomen o ECOFAS urgente. Opción B, que sea una perforación de víscera sólida, de predominio a nivel del vaso, es un paciente que tiene indicación de ECOFAS y la laparotomía exploratoria de urgencia, o que sea una laceración de aorta abdominal con indicación de laparoscopía urgente. Eso es para que ustedes lo tengan presente, para que piensen cuál podría llegar a ser la resolución, y bueno, el caso se explica solo a medida que ahondemos en la clase. Siguiente, May. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nos basamos en la SAP, sobre todo, para enfocarnos en el territorio argentino. En general, no diferencia mucho.
El trauma abdominal es menos frecuente que el traumatismo craneal y del 25 al 30% de los niños con politrauma tienen compromiso también abdominal. La lesión el trauma abdominal de por sí no es mortal, pero si compromete algún grande vaso, podría llegar a ser mortal en ese caso. Y el traumatismo de abdomen se asocia al 10% de los óbitos por traumas en niños y constituye en ellos la causa más común de lesión fatal inicialmente no reconocida. De ahí su importancia, ¿no? Bien, continuando, algo de anatomía, recordando rápidamente, esto es relevante porque en los niños ellos tienen mayor superficie corporal en la cabeza y en el abdomen. Por eso, de alguna manera, es más frecuente que tengan trauma encefalocraniano y también trauma abdominal. Lo mismo que las vísceras, en proporción a su cuerpo, son un poco más grandes, sobre todo las vísceras sólidas, como el hígado y el vaso, que son las más frecuentes. Y también, a nivel de vísceras huecas, el intestino delgado. Siguiente. Y aquí está el reparo anatómico, que nos sirve a nosotros como para describir en la enfermedad actual y semiológicamente identificar de dónde puede llegar a ser en la lesión. Lo podemos dividir por cuadrantes o en 9, también por reparo anatómico, para, como les dije, para describir a nivel de la enfermedad actual de dónde puede ser el órgano afectado y según los hallazgos que veamos, ¿no? Si vemos algún signo clínico, puede identificar a qué órgano podría ser la causa. Siguiente, en la clasificación, básicamente los reconocemos en contusos y penetrantes, o cerrados y abiertos. En pediatría es más frecuente el traumatismo contuso, en un 90%, y con respecto a los traumatismos contusos, siguiente, May, el más frecuente son los accidentes. Accidentes de tipo vehicular, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, el niño que es el pasajero, como ocupante, claro, o el niño que es embestido por un vehículo. Y las caídas, ¿no? Las caídas sobre todo en vehículos no monitorizados como la bicicleta, el monopatín, etc. En términos generales, como les dije, se debe a traumatismos por vehículos, por bicicletas, con el manubrio de la bicicleta también, por ejemplo, durante la práctica de algún deporte, a nenes que reciban algún balonazo, en particular también presentan esto. Y es importante que en niños maltratados, el 1% puede llegar a tener trauma abdominal y por lo general suele ser mortal ese trauma abdominal en un niño maltratado. No es frecuente, claramente, el sitio de lesiones es más en cabeza, en otras partes, en extremidades, pero bueno, es importante reconocer que puede llegar a ser mortal. Bueno, dentro de la evaluación, los pasos básicos y lo que va enfocado en la clase, lo primero es la anamnesis, que es básicamente tener la historia clínica lo más completa. Ahí le voy a pasar ahora una metodología para que no nos olvidemos los puntos más importantes de un traumatismo. El examen físico que ya conocemos, los laboratorios, qué laboratorios solicitar y en qué momentos hacer un control si es necesario, y las imágenes diagnósticas en el trauma. Como anamnesis, es importante sospechar el mecanismo de la lesión. ¿Sí? Siguiente, May. El mecanismo de la lesión básicamente constituye qué tipo de trauma es. La anterior, May. La anterior. ¿Qué tipo de trauma es? Si, por ejemplo, fue un accidente, ahí les puse un apartado en la parte de abajo, que es el modelo AMPLES, que lo recomiendan las guías de la ATLS, que son guías para el trauma en general, no solamente en niños, donde te da unos puntos como para tener presentes y nunca obviarlos, sobre todo en el trauma, que son las alergias, los medicamentos, los antecedentes, las últimas comidas y los eventos relacionados al trauma. En niños que tengan traumatismo encefalocraniano con pérdida del conocimiento o niños intoxicados, se catalogan como abdómenes invalorables y dependiendo del estado clínico del paciente, sospechamos o no una lesión intraabdominal. Por ejemplo, en niños que tengan hipotensión, siempre se debe determinar si no es una lesión abdominal. Esto en el paciente politraumatizado, ¿no? También importante algunos antecedentes que predispongan a un shock hemorrágico.
¿sí? Por ejemplo, pacientes hemofílicos, pacientes que estén anticoagulados o que tengan enfermedad reciente por virus de Epstein-Barr que predisponen a una ruptura esplénica. Las guías de la ATLS también recomendaban, siguiente mail, algunas particularidades. Por ejemplo, si nos encontramos en un sitio donde lleguen más frecuentes accidentes, que hablaban más de cómo hacer la enfermedad actual. Esto es muy raro que lo hagamos nosotros internando, pero si alguno trabaja en la periferia lo puede llegar a hacer, que es la velocidad del vehículo, el tipo de colisión, la intrusión ventricular, es decir, si el nene sale disparado o entra al vehículo, dispositivos de prevención, si usa cinturón o bolsa de aire, algunos signos clínicos, por ejemplo, los nenes que tienen marcado el cinturón después del accidente predisponen a hematomas de la pared abdominal, ¿sí? O sofocamiento también por la bolsa de aire. La posición del paciente, si se encontraba en el lado cerca o no donde embestió con el otro auto, y el estado de demás pasajeros, como vimos en el caso anterior, que el padre falleció en el accidente, inmediatamente eso condiciona a un monitoreo más estricto del paciente por la calidad del accidente. Y traje esto de tramo penetrante, que si bien no es el del tramo penetrante, pero que también te habla de alguna información que hay que recaudar, como el tiempo transcurrido, el tipo de arma, la distancia del disparo, si menor a 3 metros es más letal, cuántas lesiones tiene, cuánta cantidad de sangre hay en el lugar. Y en el caso de explosiones, se trata de un abdomen abdominal combinado, puede ser cerrado y abierto, cerrado por la onda explosiva y abierto por las esquirlas que pueden ocurrir. Siguiente. Bueno, del examen físico, siempre que nos enfrentemos a un paciente politraumatizado, si es un paciente que se encuentra inestable, hacemos el ABCDE, como ya todos lo conocemos, pero si es un paciente estable que permite una valoración más objetiva del abdomen, hacemos los pasos básicos para evaluarlo. Dentro de los signos clínicos que nos deben llamar la atención para identificar que posiblemente haya una lesión de órgano sólido o hueco, encontramos la equimosis, que es el más frecuente. Como les dije, ubíquenlo en el cuadrante donde se encuentra la lesión y muy seguramente es el órgano al que se encuentra afectado. Abrasiones o marcas producidas por el cinturón de seguridad también son indicativos de que por lo menos requieren una monitorización, una evaluación o una imagen. La distensión abdominal, que te puede hablar de víscera hueca, de daño de víscera hueca. Dolor, rigidez y palpación de una masa abdominal, por ejemplo, en casos de que haya un hematoma, puede ser también indicativo. Dolor en hombro izquierdo ante palpación de hipocondo izquierdo, eso es en casos de daño a nivel del diafragma, ¿sí? Cuando hay omalgia, por ejemplo. Ilio mayor de 4 horas, cuando hay perforación de víscera hueca, o también un proceso obstructivo por daño a nivel de víscera sólida destruyendo, y presencia de sangre en recto, que habla de perforación intestinal. También está bueno hacer un tacto rectal en el trauma, evaluando justamente eso, ¿no? La presencia de sangre a nivel del recto. Siguiente. Encontramos estas guías, que son algunos temas de discusión en el paciente crítico pediátrico con trauma, y para centrarnos en trauma abdominal es importante reconocer hacia dónde el paciente puede ir dirigido. Si el paciente va a ir a observación, si es un paciente que vamos a internar, si es un paciente que vamos a pasar a UTIP y si es un paciente que requiere manejo quirúrgico. Como términos generales, ¿sí? Lo que se hace hoy en día, a diferencia de otros años, es un manejo más conservador. El manejo quirúrgico está cada vez en menos frecuencia y depende más del clínico objetivizar el estado general del paciente. Si es un paciente inestable, es un paciente que seguramente requiera de una ecografía ECOFAS, como lo vamos a ver más adelante, o directamente un abordaje quirúrgico, ¿sí? Como a modo general. Si nos encontramos con un paciente estable, nos habla de otros parámetros que lo podemos enviar a observación o a internación, y la guía sobre todo me llamó la atención que te da estos parámetros de exclusión de lesión de órgano sólido para tener la certeza de que es un paciente que lo puedes manejar en observación o en una internación de baja complejidad, ¿sí? Si es un paciente con trauma abdominal que no tiene dolor abdominal, no tiene vómitos,
no tiene signos evidentes de lesión abdominal o de la pared abdominal, como el signo del cinturón, ni tampoco tiene trauma encefálico o torácico externo visible, es un paciente que, según la edad, según el medio social, inclusive se puede manejar de manera ambulatoria, con pautas de alarma, o, dependiendo de, como les dije, de dónde se encuentren, lo pueden manejar en observación hasta que pruebe vía oral, que este paciente, por ejemplo, si no cumple ningún criterio de gravedad y solamente excluye de esto, se podría empezar vía oral. Ahora, ¿qué pacientes se internan y qué paciente ingresa en AUTIP? Siguiente, May. Ahora más adelante les hablaremos de los laboratorios y de las imágenes, ¿sí? Pero las consideraciones del paciente crítico, ¿sí? Dentro de los laboratorios iniciales y dentro del abordaje inicial, si el paciente está estable, pero tiene un medio social que no favorezca, o tiene dolor abdominal, o tiene vómitos, ¿sí? Lo podemos internar. El paciente internado, ¿sí? Se le van a hacer los laboratorios que veremos ahora, pero algunas consideraciones para no pasarlo a UTIP, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente presenta hematuria que sugiere trauma renal, la función renal no necesariamente se ve afectada, ¿sí? La anterior, perdón. La función renal no necesariamente se ve afectada. El traumatismo, perdón, no, esa no es. Entonces la siguiente, perdón, de pronto yo no me llega la imagen. No veo la diapo. Sigue, Diego. Continúa. Que no veo la diapo. Bueno, ya está. Bueno, les hablo, porque no veo la diapo. Las consideraciones del paciente, como les decía, para no pasarlo a UTIP, es el paciente un paciente que requiere de transfusiones, es un paciente que puede llegar a pasar a UTIP, que es uno de los criterios mayores que te habla de que el paciente no está en condiciones de una monitorización de baja complejidad y que requiere seguramente de UTIP. Lesiones de órganos grado 4 y grado 5 podrían requerir manejo en UTIP y independientemente de la lesión de cada órgano, lo más importante siempre va a ser que los laboratorios que el paciente tenga no haya una alteración fisiológica, ¿sí? Si la función renal, por ejemplo, se ve afectada, a pesar de que hay un trauma renal, es peor indicativo a que si el paciente tiene lesión renal, pero una función renal conservada, ¿sí? Bueno, y otros anexos, esto ya es más del paciente que se encuentra internado, es la indicación de la sonda nasogástrica. No a todos los pacientes se le pone sonda nasogástrica, por lo menos a los pacientes que vemos en observación y no tienen ningún criterio de gravedad, no lo van a requerir. Pacientes que se encuentren internados y que tengan algún signo de complejidad como distensión o dolor o vómitos, ahí sí lo requieren. ¿Cuáles son las indicaciones? Descompresión gástrica, evitar aspiración gastrointestinal, investigar el contenido gástrico como sangre o sustancias ingeridas y sobre todo valorar si hay sangre, que te habla de daño a nivel de vísceras huecas. Y contraindicaciones para no colocar la sonda nasogástrica, sino la orogástrica, que sea fractura facial severa o la fractura de base de cráneo, como ya la conocemos. Y otra es la sonda urinaria, que también, sobre todo lo hacemos mucho en pacientes que se encuentran con politrauma a la hora de evaluar la perfusión vesical, de constatar diuresis y tener un balance y egreso de líquidos más confiable y evacuar la vejiga y permitir una valoración más objetiva del abdomen. La hematuria también es importante evidenciarla y algunas contraindicaciones en el trauma abdominal para no colocar la sonda es la imposibilidad para orinar, fractura pélvica inestable, sangre en meato y en hematoma escrotal o equimosis perineal. O sea, básicamente algo que afecte más la vía urinaria que no se pueda colocar la sonda. Bueno, en la siguiente diapo está el esquema de los laboratorios. No hay unos laboratorios orientados como tal a el trauma abdominal. Si bien conocemos que en el politrauma solicitamos unos laboratorios de screening en general, muchos de ellos
que vemos acá en este cuadrito, que es del libro de trauma abdominal de pediatría del Fischner, que son unas guías de trauma pediátrico, vemos que básicamente hay 3 laboratorios que no deberían faltar en un trauma abdominal, como la amilasa, las transaminasas y el uroanálisis. Las amilasas, porque básicamente te hablan o no de trauma esplénico. Las transaminasas en el trauma hepático, perdón, la amilasa en el trauma pancreático. Las transaminasas en el trauma hepático, y el sedimento urinario, la presencia de sangre, podría o no corresponder a trauma renal. Digo podría o no porque a veces algunos valores de hematuria no son confiables, ¿sí? Han habido, lo que pudimos encontrar, no es tan valor predictivo positivo el encontrar sangre en orina para determinar si hay lesión a nivel renal o no. Y los laboratorios que ven ahí a la derecha son los que generalmente solemos solicitar en el paciente politraumatizado, pero sobre todo, como les dije, estos 3 son los laboratorios iniciales que se le deberían pedir a todo paciente que se interna, ¿sí? Los pacientes que quisiéramos ver de manera ambulatoria, que nos llame algo la atención del medio, o que el nene tenga dolor, como que no te cierra el cuadro, le podríamos pedir también los laboratorios. Dependen mucho de la evolución clínica del paciente. Un paciente que tiene de mejoría clínica una vez internado, se le puede hacer control de laboratorios. No hay un tiempo estricto a cuánto tiempo se le debe hacer un control de laboratorios. Depende mucho de la evolución. Hay pacientes que se internan con ciertos laboratorios que tienen buena evolución y no van a requerir que se les haga nuevamente laboratorios. Pero como les digo, depende mucho de la evolución del paciente y también del medio donde nos encontremos y todo. Pero por lo general existen estos 3 laboratorios que nos hablan de lesión de órgano sólido, que es lo que no se nos puede llegar a escapar, ¿sí? Entonces, resumiendo esto, pudimos ver que en el cuadro anterior, en el caso clínico que les expuse, por epidemiología, lo más seguro es que sea víscera sólida, digamos, sería el vaso del órgano más afectado, y es un paciente que presenta un choque hemorrágico secundario a un trauma esplénico, que en este caso, nada, la indicación es un ECOFAS, como Miley lo va a explicar ahora, y el manejo quirúrgico, ¿no? O por lo menos una laparotomía exploratoria, dadas las consecuencias de que es un paciente hipotenso, ¿sí? Que es uno de los más frecuentes, pero bueno, ahora vamos a ver que también hay casos infrecuentes de trauma abdominal, que es donde más podemos actuar nosotros como clínicos. Sígueme. Hola chicos, buenísimo, Diego, excelente explicación. De antemano le damos las gracias a Carla y al servicio de cirugía que nos dio una mano en la construcción de esta presentación, Rodrigo que estuvo ahí dándonos una mano. Bueno, con relación a las imágenes, tenemos 3 aspectos muy importantes con relación a lo que es la realización de estas. Uno es la RX del abdomen, 2 es el ECOFAS, y otro punto importante es la tomografía. Bueno, con relación a la RX de abdomen, hay que tener en cuenta que es un estudio que se hace que tiene muy poca especificidad, que no tiene especificidad y no tiene sensibilidad, pero sin embargo nos permite observar si el diafragma... Sí. Se te escucha medio mal, como que a veces entre cortos se escucha medio con eco. Bueno, me pongo más cerca. Bueno, ahí me escuchas bien. Creo que un poco mejor, a ver si. Buenísimo. Bueno, les decía lo siguiente, con relación al RX abdominal, si bien no tiene una especificidad y una sensibilidad, haga la diferencia, pero nos permite evaluar si mi diafragma se encuentra elevado, si hay burbuja gástrica desplazada o aire libre en cavidad peritoneal. Por otro lado, un estudio muy importante también es el ECOFAS, el cual, según un estudio que hizo Holmes en el 2017, donde se evaluaron 3.828 pacientes, fue un estudio, un metaanálisis retrospectivo y prospectivo. Se obtuvo una sensibilidad
de un 66% y una especificidad de un 95%. ¿Esto qué significa? Esto significa que si bien podemos hacer una ecografía a un paciente, un ecofaz, perdón, a un paciente hemodinámicamente estable, si este da normal, no significa que el paciente no tenga lesión de víscera sólida, ya que el ecofaz nos permite determinar la presencia o no de líquido en cavidad abdominal. Entonces, Holmes también hizo otro estudio en el año 2001, pero este fue dirigido más que todo a pacientes que estaban hemodinámicamente descompensados. Fue un estudio que se hizo con 224 pacientes y en un periodo más o menos de 29 meses. En estos pacientes hemodinámicamente inestables se obtuvo mejoró el rendimiento con una sensibilidad de un 100% junto con una especificidad. O sea que el ecofaz, según este estudio que se hizo, es confiable en el paciente hemodinámicamente descompensado, aumenta su rendimiento. Bueno, con relación al ecofaz, añado también que básicamente evalúa 4 puntos de lo que es el cuadrante abdominal izquierdo, el cuadrante abdominal derecho, la región sifoidea, evaluando pericardio y la región de la pelvis. Bueno, por otro lado, el gold estándar en el traumatismo abdominal es la tomografía axial computarizada. Ese es el gold estándar. Básicamente está dirigido a aquellos pacientes que tienen traumatismo moderado a grave, que no requieren intervención neuroquirúrgica urgente y que se encuentran hemodinámicamente estables. Pero ¿qué pasa con esto? Pasa que tenemos una contra con esto, porque está descrito, según un estudio que hizo Homer en el 2007, que la radiación ionizante de la tomografía axial computarizada, por ejemplo, dice que de cada 100.000 pacientes expuestos, podría haber 190 con riesgo posterior de tener cáncer. Y bueno, y esto aumenta en los niños, pues sus tejidos son 10 veces más radiosensibles que el adulto. Se estima que cada 600.000 tomografías realizadas habrá 500 niños que puedan fallecer por cáncer atribuible a lo que es la radiación. Por lo tanto, hay que ser criterioso para la realización de la tomografía. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los criterios para realizar tomografía en un paciente con trauma abdominal? Aquí están los criterios. 1. Sospecha de lesión intraabdominal por la anamnesis. Mecanismo de la lesión, por ejemplo, el manubrio de la bicicleta o cinturón de seguridad, lo que decía Diego previamente. Imposibilidad de realizar adecuada exploración abdominal. Aquel paciente que tiene, por ejemplo, está intoxicado. Paciente con equimosis en la pared abdominal, hematuria macroscópica, empeoramiento clínico en la evolución y requerimiento de fluido sin sangrado aparente. Es decir, aquel paciente que no esté evolucionando bien. A esto también se le podría sumar a aquellos pacientes que tienen los laboratorios en desmejoría. Bueno, aquí lo que tenemos es la frecuencia de los órganos lesionados según el mecanismo de la lesión. Tenemos a través de lo que es el traumatismo cerrado, el traumatismo penetrante. El traumatismo cerrado tenemos que el órgano más frecuente lesionado es el vaso, seguido del hígado, los riñones. Y también no deja de ser importante los demás órganos, el aparato digestivo, es decir, vísceras huecas, vejiga, uréteres, páncreas y vasos sanguíneos. Con relación a lo que es el trauma penetrante,
tenemos que vísceras huecas a un 70%, el hígado un 27% y vaso sanguíneo un 9%. Si bien el trauma penetrante, como mencionó Diego previamente, no es frecuente en pediatría en comparación con el adulto. Bueno, algunas generalidades de trauma esplénico. Es el órgano más frecuentemente lesionado en los traumatismos del abdomen. Básicamente el mecanismo es colisión vehículo-vehículo o vehículo-peatón. La edad promedio es a los 8 años, predominantemente en varones. Los niños generalmente, ¿qué clínica presentan? Presentan un shock hemorrágico, presentan la omalgia, fractura de las costillas inferiores izquierdas y una tensión abdominal. Pero hay también trauma esplénico que debuta tardíamente, es decir, a las 48 horas. ¿Por qué? Porque resulta que algunas vísceras tienen, o algunos órganos tienen una cápsula que tarda en sangrar. Por eso es muy importante el tema de la observación y no confiarse ante un traumatismo abdominal. Y cuando se trata de que donde hubieron heridos en el accidente. Entonces, estos pacientes generalmente vamos a tener también el mal, ictericia, distensión abdominal, peritonismo, anemia. Y algo de relevancia es que si bien un par de años atrás se intervenían quirúrgicamente, hoy por hoy la conducta de lesión es expectante, es la conducta no quirúrgica. Pero bueno, todo depende del estado hemodinámico del paciente. Bueno, esto como generalidades para saber es que existe una escala de severidad de daño esplénico. De acuerdo a esto hay varios grados. Por ejemplo, el grado 2 tenemos un hematoma subcapsular entre un 10 a un 50%, intraparenquimatoso menor de un 5%, menor de 5 centímetros, laceración de 1 a 3 centímetros y así progresivamente. Ahora más adelante nos daremos cuenta por qué esto es importante, ya que según estudios que se han hecho, definen mucho o ayudan a lo que es la conducta quirúrgica. Bueno, acá lo que observamos es el traumatismo hepático. A diferencia del traumatismo esplénico, el traumatismo hepático tiene una mayor mortalidad, entre un 10 a un 20%. La edad promedio también es de 8 años y más frecuente en varones. Y lo que tenemos acá es un traumatismo hepático, como bien lo sabemos, es el aumento de las transaminasas. Hay que tener en cuenta que comparado con el adulto, en los niños el hígado es relativamente mayor o menos estroma fibroso y es más susceptible a laceraciones y sangrados para un traumatismo contundente. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, observamos, se trata de un niño que tuvo un accidente, un traumatismo cerrado, se encontraba jugando con la bicicleta, recibió un golpe a nivel de hipocondrio derecho y no sé si se dan cuenta de algo en particular. Hay sangre en región de esa zona. Bueno, también tenemos lo que es la clasificación, no se las voy a leer, pero sepan que una clasificación también, una escala de lesión hepática. ¿Por qué estas escalas son importantes? Son importantes por esto. Se hizo un estudio donde se tomaron 832 pacientes que habían tenido traumatismo esplénico y traumatismo hepático. Y se tuvo en cuenta que la restricción de la actividad física junto
el uso de los recursos, como por ejemplo el uso de los recursos en terapia intensiva, el número de hospitalización, los que requirieron transfusión, los que requirieron laparotomía y la actividad física que les mencioné. Como se dan cuenta, a mayor grado de compromiso, la lesión, mayor es el día y mayor es la estancia en UCI. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el manejo inicial en paciente con trauma abdominal hemodinámicamente estable. Este mapa es bien completo, está muy bueno. Es lo siguiente. Todo paciente con trauma abdominal, hacerle siempre el ABC, un examen físico completo, una anamnesis, una RX de columna cervical, tórax y pelvis. Ahora, el paciente colabora, el examen abdominal es normal. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es el mecanismo que produjo la lesión, el mecanismo que produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente que se encontraba en un vehículo, hay varios heridos. Bueno, por supuesto que le vamos a hacer el ECOFAS, es la indicación. Ahora, supongamos que la ECOFAS es positivo, hay líquido libre en cavidad peritoneal, hay hemoperitoneo. Bueno, tenemos lo siguiente: requerimiento de cirugía de entre un 5 a un 10%, si hay compromiso esplénico o hepático, entre un 25 a un 50%, si hay lesiones pancreáticas, o un 100% si hay lesiones de vísceras huecas. Eso supongamos que la ECOFAS es positiva. Pero si la ECOFAS es negativa y tenemos un mecanismo fuerte que generó el traumatismo abdominal, no es que vamos a dar alta al paciente. Esto lo estuve hablando con el servicio de cirugía. Lo que se hace habitualmente es que se deje internado al paciente entre 24 y 48 horas. Y posteriormente se le hacen los exámenes laboratorios que anteriormente mencionamos. Ahora, si nos vamos al otro lado del algoritmo, tenemos lo que son las indicaciones de la tomografía que mencioné anteriormente. Paciente que, por ejemplo, paciente que no colabora, ha tenido una intoxicación, un traumatismo craneoencefálico, examen abdominal que nos genera dudas, unos laboratorios que están en desmejoría, tenemos aumento de las transaminasas, hematocrito, el cual está en descenso, le hacemos la tomografía. Ahora, supongamos que hay un daño hepático, un daño esplénico, una lesión hepática esplénica. Hay que entender, como les mencioné anteriormente en el estudio que les describí, no todo paciente con lesión hepática o esplénica es de carácter quirúrgico. Ahora, supongamos que la tomografía es normal. ¿Le damos alta al paciente? Por supuesto que no. También lo observamos, lo internamos. Es muy importante para tomar esta decisión el mecanismo de la lesión, como les dije al inicio. Por ejemplo, como mencioné, paciente que sufre accidente vehicular, auto, hay varios heridos, no es que le vamos a dar el alta, lo observamos entre 24 y 48 horas. Si tiene la tomografía normal, damos el alta, no. Sigue internado. ¿Por qué esto? Como se los describí en otras diapositivas, porque hay órganos que tienen cápsulas y tardan al sangrar. Bueno, acá está el otro algoritmo. Es el manejo inicial en traumatismo contuso en paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, un paciente hemodinámicamente inestable, igual, hacemos el ABC, RX de columna cervical, tórax y pelvis, hacemos el ECOFAS. Obviamente, previo a esto, es un paciente que ya le hemos puesto el oxígeno, le hemos puesto 2 vías
cortas y gruesas, es un paciente que ya estamos expandiendo a 20 mililitros por kilo. Y junto a esto, el personal que esté adecuadamente capacitado, haciéndole un ECOFAS. La ECOFAS es un examen que no es invasivo, que se hace rápidamente en 2-3 minutos y nos amplía el panorama. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene un neumoperitoneo, distensión abdominal, el paciente está choqueado, no revierte, hay que hacerle laparotomía inmediatamente, porque es un paciente que si no se interviene quirúrgicamente se va a morir. Por otro lado, si la ECOFAS es negativa, bueno, hay que buscar hemorragias en otras partes. Por eso hicimos la RX de pelvis, la RX de tórax, la RX de hueso largo. Ahora, si no encontramos un foco claro de ese sangrado, nada, continuamos con la reanimación, evaluar la necesidad de hacer una tomografía abdominal, seguimos observando, le hacemos los exámenes complementarios y bueno, y en conjunto con el cirujano, todo paciente traumatizado, politraumatizado, se aborda multidisciplinariamente y este no es la excepción. Junto con el servicio de cirugía ya se determinará si tiene conducta quirúrgica. Ahora, si el paciente tiene otra lesión en otro lugar, el sangrado es procedente de otro lugar, se interviene en la zona afectada. Bueno, muy bien. Con relación al traumatismo penetrante, que bien mencionó Diego durante la presentación, el traumatismo penetrante corresponde al 10%. Este se da por dos mecanismos básicamente. Uno, lo que es a través de lo que es el arma de fuego, y otro lo que es lesiones a través de puñales, cuchillos. Ahora, si es una lesión por arma de fuego, hay que hacer la laparotomía de emergencia. Ahora, si la lesión es producida por un objeto cortopunzante, un cuchillo, un puñal, hay que evaluar si el paciente presenta shock hemorrágico, si tiene signos de peritonitis, si tiene evisceración, neumoperitoneo, sangre gástrica o rectorragia. Esto, bueno, lo vamos a evaluar. Si presenta estos signos, obviamente vamos a hacer la laparotomía exploratoria de urgencia. Nosotros no, el cirujano, obviamente. Bueno, acá le dejo un caso clínico para fijar el concepto. Usted se encuentra de guardia en el Hospital Sor María Ludovica de la Plata, en el sector nuevo. Recibe llamada de médico interno que informa que va a una internación a la sala 21. Se trata de una paciente femenina de 7 años de edad que ingresa en calidad de pasión sin antecedentes de importancia. El médico de traslado nos dice lo siguiente, que se trata de un paciente con un cuadro clínico de 2 días de expulsión consistente en dolor abdominal de leve a moderado, asociados a emesis en múltiples ocasiones, disminución de deposición y coluria. La sintomatología se inició luego un traumatismo abdominal cerrado con el manubrio de la bicicleta con la que jugaba. Los signos vitales son frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 20, saturando 98%, temperatura 37 y una TA 170. Al ingreso, el paciente se encuentra en regular estado general, hemodinámicamente y químicamente compensado, usos periféricos presentes y simétricos, capilar menor de 2%, una deshidratación grado 1, sin dificultad respiratoria. Al momento
el examen físico, el abdomen se encontraba blando, no distendido, doloroso ante la palpación profunda, con predominio en el epigastrio, sin signo de irritación peritoneal y peristalsis presente. ¿Qué exámenes solicitan? ¿Cómo interpretan al paciente y qué conducta tomarían? No sé si alguno de ustedes quiere participar, si quiere escribir por el chat, como quieran, como prefieran. ¿Qué exámenes solicitarían inicialmente? ¿Qué les parece, chicos? Maine, si querés volver al caso clínico, así los chicos pueden activarse y participar. Dale. Ahí. El que quiera se activa el micrófono. En principio, ¿cómo lo podemos interpretar antes de pedir los estudios que le pidamos? Perdón, antes quería darle las gracias a Rodri de cirugía que se conectó hoy para también acompañarnos y aclarar algunas dudas. Genial, Rodri. Buenísimo, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá presente, escuchando la clase de los muchachos. Gracias, Capo. Ahí Mari Botina dice que lo interpretaría como un abdomen agudo cerrado. Agus trauma de abdomen cerrado. Perfecto. Trauma abdominal cerrado. ¿Y dónde piensan que puede estar el bárbaro? Rocío, hemodinámicamente estable, perfecto. ¿Dónde piensan que puede estar el traumatismo? Ahí Mari dice hígado. Vaso. Daño intestinal, dice Flor, por el hilio y la mecánica. La mecánica del trauma, ¿no te referís? ¿El mecanismo? Genial. No, ninguna. Ningún tipo de lesión evidente. Ninguna. No, ninguna. Ninguna, Tommy. La nena se encontraba jugando con la bicicleta y sufre ese trauma con el manubrio de la bicicleta y le dolía más que todo en región epigástrica. Bueno, ahí entonces dijeron los chicos que pensaban en un trauma abdominal cerrado con lesión, y ahí pusieron como, digamos, lesión hepática, lesión en vaso, habían puesto también lesión en víscera hueca. Muy bien. Entonces, ¿qué estudios se pedirían? ¿Querés pasar la diapo? No me acuerdo tu pregunta. Voy. Entonces, en base a lo que sospechamos, ¿qué pedimos?
Buenísimo. Buenísimo, Mar. Genial. Buenísimo. Bueno. Bueno, sí, los laboratorios que solicitamos son los que ustedes describieron anteriormente: hemograma, lo que es función renal, lo que es función hepática, un uroanálisis. Tommy por ahí mencionó una tira rápida en orina, la amilasa, las transaminasas, evaluar eso. Muy bien. La ECOFAS, por supuesto, hacerle la ECOFAS. Muy bien, hacerle la ECOFAS. ¿Y qué conducta? Bueno, le pidieron los lavos. Bueno, con relación a los lavos tenía una leucocitosis, predominio neutrofílica, tenía una hemoglobina de 10, un hematocrito de 32, unas plaquetas de 300.000, una amilasa de 4.530 y una lipasa de 4.600. ¿En qué piensa? Buenísimo, Ceci. Genial, Mar. Un mapa de páncreas. Así es. Bueno, sí, totalmente aceptado. Lo ayunamos, ponemos un PHP, un protector gástrico, le ponemos analgesia. Esto estaba ayer charlándolo con Rodri, meperidina, le ponemos como analgesia y le pedimos la ecografía. La ecografía nos informó escaso líquido a nivel perihepático, vesícula biliar distendida, de paredes delgadas y cálculos en su interior, vía ínfera y extrahepática de calibre normal. Y como no quedó claro realmente qué tenía el paciente, necesitamos otra imagen, y como miramos durante la presentación, el gold estándar es la tomografía. Aquí está la tomografía de la paciente. Esto es un caso verídico que ocurrió. Y bueno, la tomografía informaba lo siguiente: la vesícula biliar se encontraba distendida, con paredes no engrosadas, sin evidencia de cálculo en su interior, la vía biliar intra y extrahepática de calibre usual, el páncreas se encuentra aumentado de tamaño y se realza con el medio de contraste. No hubo evidencia de edema peripancreático, colección peripancreática o formación pseudoquística, hallazgo que se encuentra relacionado con pancreatitis aguda. Este es un paciente que ingresó, como les mencioné, derivado, pasó a terapia intensiva, posteriormente estuvo ayunado por 5 días, tuvo alimentación parenteral, y posteriormente a estos 5 días el paciente evolucionó satisfactoriamente, los niveles de la amilasa descendieron y el paciente pasa a la sala. Se tomó conducta quirúrgica expectante y el paciente evolucionó excelentemente.
Buenísimo. Y bueno, lo dejo con ese mensaje. Esto sería todo, chicos. No sé si tienen Bárbaro, dudas. chicos. Yo quería aclarar un par de cositas con respecto al caso clínico último, a este que era un trauma abdominal aislado, o sea, no era un politrauma como lo vemos habitualmente, sino que era un trauma abdominal aislado, que es por un mecanismo que es bastante frecuente de encontrar a los chicos, que se golpean, digamos, se caen junto con la bici y se golpean el abdomen. Uno por ahí a veces tiende a minimizarlo, pero la bibliografía en estos casos indica mínimo una observación en el hospital y el laboratorio también. Que sí, como habían dicho, bueno, sí hay que sospechar o un trauma en frecuencia, digamos, el que mayormente sufre es el páncreas, puede sufrir el intestino delgado, y bueno, sí también el hígado, pero en mayor frecuencia páncreas, intestino delgado. Y que, digamos, para la lesión de páncreas en sí mucho, como ustedes han visto por los pacientes, la ecografía no serviría mucho. Esta paciente, digamos, está hemodinámicamente estable, entonces sí tenía la indicación de una tomografía. Lógicamente pedir los laboratorios, las transaminasas, un hemograma, como para ver el hematocrito, sobre todo el coágulo, como habían dicho las chicas, y bueno, se debería internar mínimamente para observación en caso de no encontrar nada, por lo menos. Eso con respecto al caso clínico. Después, algo que preguntaba Pepe al principio, sobre todo lo del tema de los laboratorios, que una cosa es un politrauma y otra cosa es un trauma abdominal cerrado, digamos, y que es como lesión aislada. Cuando es un politrauma, ahí hay que ver qué lesiones tiene, porque como siempre repetimos, no a todo politrauma se le hace lo mismo, dependiendo de qué lesiones o qué órganos o qué sistemas estén afectados. Y volvemos a lo que decía Diego, que me parece importante remarcar cuando hablamos de abdomen invalorable. Esto es cuando hay un TEC, por ejemplo, cuando tiene el sensorio deprimido, cuando hay una intoxicación, más allá de que tenga o no lesiones en el abdomen, no podemos saber si le duele o no ese abdomen. Entonces, en esos casos, sí sería conveniente evaluarlo como un trauma abdominal, digamos, contuso. Por eso sí es importante saber estas cosas en un politrauma, porque si nosotros podemos descartar que no tiene, digamos, lesión abdominal, podemos ni siquiera pedirle los estudios, digamos, de laboratorio. Y si nos da una duda, podemos pasar al estudio que decía Diego, que había dicho la milasa, las transaminasas y el sedimento. Yo agregaría quizá ahí, lo recomiendo al menos, el hemograma. Con esas cosas, si notamos alguna particularidad, alguna anormalidad, ahí podemos como dirigir el estudio por imágenes, básicamente, que el gold estándar es la tomografía computada. Lo que decía Maine, que por ahí tiene mucha radiación, eso es cierto, entonces algunos autores dicen que se puede hacer ecografía, y si esa ecografía te da positiva, ahí hacer la toma. Pero eso como que varía mucho según el autor. Creo que nada más quería aclarar, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. O si Rodri quiere aclarar algo. Bueno, impecable la charla de los chicos, los felicito, bien clara, concisa y bien práctica. Muy buenos los protocolos y bien planificada la charla, che. Sí, en cuanto a algunos tips, como decían, la clave es el mecanismo, digamos, del trauma, las horas el tiempo, digamos, que transcurrió del momento del trauma a la hora que llega el paciente al hospital. Eso es clave. Ustedes saben, las horas de oro, digamos, después del trauma son cruciales, digamos, para poder tener un pronóstico de vida mejor. Y bueno, es clave, digamos, si el paciente está estable o inestable.
obviamente lo que ustedes decían, todo lo que dice las guías de ATLS, son claves en el paciente, ya sea trauma cerrado o de trauma, de politrauma o trauma penetrante. Por suerte tenemos un porcentaje bajísimo, primero de pacientes con trauma penetrante. Yo recuerdo en estos 4 años que estuve en el hospital, tuvimos 2, 3, como mucho. Ninguno de los pacientes tuvimos que operarlos. Me acuerdo de un paciente que estuvo en la 23, un chiquito grande, que le habían disparado con una escopeta con municiones y mirabas la placa y tenía todas las municiones, digamos, en el tejido celular. Después un paciente que tuvo una herida de arma de fuego en la cara y que, bueno, tuvo mucha suerte ese nene. Y después un paciente más, pero bueno, ninguno de los 3 hubo que operarlo, con lo cual la frecuencia y la mortalidad, por lo menos en chicos, en estos 4 o 5 años que estuve en el hospital, es muy, pero muy baja. La mayoría de los pacientes que ingresan al hospital, por lo menos, son politraumas o traumas cerrados de abdomen que son leves y la mayoría son de observación y control clínico, con todos los estudios que ustedes ya saben que habitualmente se piden. Siempre, digamos, como decía, como tips es el mecanismo de acción del trauma y sobre todo va de la mano la sospecha diagnóstica del órgano dañado. Eso es clave porque es un poco te dirige los laboratorios y los estudios que uno quiere pedir. Como decían los chicos, no hay que subestimar. A veces los traumas cerrados de abdomen recién se evidencian en las 48, 72 horas, por lo que decía, una cuestión anatómica, algunos órganos tienen cápsula y eso puede contener el hematoma por cierto tiempo, y si el hematoma es activo, después de las 48 horas, 72 horas de esa cápsula se rompe y genera el hemoperitoneo. Y sobre todo el paciente hemodinámicamente inestable es donde uno tiene que estar muy, muy atento y tener bien en claro que el paciente ese hay que invadirlo rápidamente, si es necesario transfundirlo y uno sospecha que el paciente puede caer en shock hipovolémico, hay que actuar rápidamente porque acá lo más importante es la vida del paciente y después tratar de conservar el órgano. Recuerdo hace poco que tuvimos una paciente que fue un accidente en vía pública, una nena de unos 12 años más o menos, que iban en moto, chocaron con un auto y la nena tuvo un trauma grave, donde hubo que amputarle la pierna, y tenía un trauma grave del periné, donde hubo que ostomizarla y después reconstruirle el periné. Por suerte se actuó impecable en la guardia, fue en general muy buena la actuación y la nena sobrevivió, conservó los órganos internos y se le reconstruyó el periné y la nena estuvo varios días en la sala 23, pasó a clínica y después se fue de alta. Incluso hasta se cerró la ostomía y la nena solamente ahora que está bajo control por su pediatra. Así que bueno, básicamente eso, chicos, uno tiene que estar bien atento en la guardia a qué tipo de trauma se le presenta. Otra de las cosas que hablábamos con los chicos es que de acuerdo a la edad uno tiene que ser más cauteloso porque no es lo mismo que sea un trauma cerrado de abdomen en un nene de un lactante o en un paciente de 12, 10 años. Los órganos, por una cuestión, la anatomía, digamos, es diferente. Cuanto más chico del paciente, los órganos, como decían, macizos del abdomen sobrepasan mucho más, están menos desprotegidos, menos protegidos, quiero decir, con lo cual están son más lábiles digamos, a la lesión del trauma. Y a su vez, anatómicamente, el sistema, digamos, de sujeción de los órganos es mucho más débil, con lo cual la rotura es más fácil,
el golpe, digamos, y el contragolpe del órgano es más factible, digamos, cuanto más chico es el paciente. Nunca hay que dejar de pensar que el abdomen empieza en el tórax y termina en el periné también. Las fracturas de costillas pueden generar las lesiones típicas ya sea de hígado o de vaso. El golpe en la espalda puede generar Tuvimos hace poquito un paciente que se cayó hacia atrás con una caída leve y tuvo una rotura grado 3-4 de riñón, que el paciente no se operó, se controló clínicamente y bueno, después se fue de alta, pero bueno, son pacientes que a veces están ahí, son borderline y hay que evaluarlos muy de cerca. También nosotros hablamos en cuanto al trauma cerrado de abdomen, el tratamiento no operatorio, lo que se llama TNO, hay unas guías también con eso, que tienen todo un protocolo de control sobre todo de signos vitales, pero bueno, básicamente son pacientes que uno tiene que estar atento, no subestimarlos y bueno, tomar la conducta necesaria ante la duda, ya sea para indicar un estudio y bueno, llevarlo a quirófano si es necesario. Otra de las cosas para finalizar, en cuanto al shock hipovolémico, un paciente que está sangrando y se está transfundiendo, no tenemos que esperar a que pasarle ya con 2 unidades de transfusión. Si el paciente no mejora, hay que hacer algo, hay que explorarlo, hay que eventualmente hacer algún estudio. Pero son muertes silenciosas que en pocos minutos el paciente, una vez que se descompensa, cae en shock hipovolémico y en los chicos no tienen resto y son muy, pero muy difíciles de recuperar. Hace poco tuvimos un paciente que no fue un trauma cerrado o un traumatismo, sino que fue una úlcera, digamos, a nivel duodenal, que bueno, se terminó operando ya en shock grave el paciente, se lo operó y bueno, el chico finalmente falleció y bueno, quedó un antecedente importante para estar mucho más atentos a ese tipo de shock. Así que bueno, básicamente esos tips y redondeamos ahí. Muy buena la clase, los felicito y bueno, cualquier cosa conmigo pueden contar para lo que necesiten. Un abrazo. Sí, respecto a eso, No, Rodríguez, gracias. también no Gracias, subestimar y Rodri, excelente. si ¿Perdón? estamos en un lugar que no hay cirugía, derivarlo, digamos. Aunque esté el paciente estable hemodinámicamente, aunque esté bien, digamos, con un Glasgow 15-15, derivarlo, porque puede ser que haga esto, digamos, una ruptura en segundo tiempo, que eso es importante, que incluso de hecho hay rupturas que se pueden dar a las 6 horas y no a las 48, como a veces está descrito, entonces también saber que si no estamos en un lugar con un cirujano, que debería estar, y que el manejo es interdisciplinario, no solo cirugía y no solo el pediatra, sino que es en conjunto el manejo. Eso quizás Sí, son pacientes para el manejo en equipo, son pacientes complejos, el manejo en equipo es clave, ya sea clínica, cirugía, imágenes, claro. terapia. Otra de las cosas que hablábamos con los chicos es el tema del ECOFAS. Obviamente que al no tener, digamos, la carga de pacientes complejos en cuanto al trauma, el tema, digamos, el ECOFAS, uno tiene que tener cierta experiencia, digamos, para poder entender el ECOFAS, porque en sí parece fácil, ¿no? Porque uno tiene que ver 4 zonas, y básicamente el ECOFAS busca líquido, el líquido libre, pero bueno, no a veces contás con un ecógrafo en la guardia, en el shock. Otra de las veces no tenés la habilidad o la experiencia, digamos, como para poder hacerlo, pero sí, lo que dicen los chicos, que es un elemento muy, muy importante que te da, digamos, una valoración de inicio, digamos, de dónde estás parado, digamos. El líquido libre en alguno de los cuadrantes en el abdomen, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene un hemoperitoneo del paciente. ¿Sí? Entonces,
De ahí, de acuerdo a la estabilidad del paciente, cuánto tiempo te da para ver si lo podés seguir estudiando y eventualmente, si no, si el paciente está descompensado, va derecho a quirófano. Para mí los laboratorios más importantes en un paciente clave hemodinámicamente inestable son básicamente hematocrito, coagulograma, grupo, factor y compatibilidad, y derecho a quirófano, ¿sí? Con 2 vías periféricas gruesas, 16, 18, ¿sí? Eventualmente una sonda nasogástrica, orogástrica, si se puede una sonda vesical. Y con respecto a eso también depende el tipo de trauma y el tipo de lesiones que tiene, ¿no? Nunca meter una sonda vesical en un paciente que tiene un trauma de la zona perineal o una pelvis inestable, ¿sí? Eso se puede hacer por radioscopía mejor para evitar, digamos, una lesión de la uretra, y obviamente si tiene alguna lesión de lo que es cabeza y cuello, sobre todo en la región nasofaringea, ojo con el tema de la sonda nasogástrica. Así que creo que estaría bueno que pudiéramos todos, me incluyo yo, porque ya, o sea, no he tenido mucha experiencia también con el ECOFAS. Nosotros allá en el San Martín, por lo menos donde más vi yo que se hace, tienen la suerte de tener residencia y los chicos están de guardia activa, ¿no? Entonces en la guardia están a un paso, digamos, y dan una mano importantísima. Así que yo creo que está bueno como punto de partida de la charla es ver si se puede llegar a armar una clase o algún tipo de simulación práctica, lo que se pueda, para tratar de que la mayor cantidad de gente que esté interesada pueda tener por lo menos una mínima chance de ver lo que es el ECOFAS. Y yo les recomiendo de que si están en la guardia y está el ecógrafo, practiquen, para decirlo de alguna manera, entre ustedes o con algún paciente, para ir haciéndose la mano y ver cómo se ve, digamos, con ese tipo de ecógrafo, teniendo en cuenta también que el ecógrafo que a veces está en la guardia no es... no genera una linda imagen, digamos. Entonces, por ahí esas cosas también son puntos en contra para tener en cuenta. Después, ojalá que algún día, digamos, se termine todo esto de la pandemia, pero por lo menos de mi parte, estoy muy interesado en tratar de generar un laboratorio de simulación ahí en el IDIP, si es que se genera la posibilidad para hacer... para tratar de montar todo tipo de simulación, y se había hablado también de hacer simulaciones en pacientes graves, inestables, por politrauma, y hacer, digamos, tratar de simular el accionar rápido, digamos, con ese tipo de pacientes. Porque insisto que por suerte no tenemos un caudal importante de esos pacientes. Entonces, bueno, cuando tenemos un paciente grave realmente e inestable, a veces no es tan fluido, digamos, el protocolo ni el accionar, ¿no? No solamente por ahí de nosotros, me incluyo también, sino de la gente, de los enfermeros, ¿viste? Los técnicos que están en el shock. Obviamente la idea siempre es para mejorar y que el paciente tenga una mejor atención, por supuesto. Bárbaro. Así que bueno, por eso. Ahí, Rodri, yo no sé contestar esta pregunta, pero una de las chicas pregunta cuáles serían las características para elegir una sillita o huevito de transporte para no causar daño, causar el menor daño posible en un accidente automovilístico. Los puntos de sujeción. Yo no sé si... La sillita del auto, decís. Sí. Bueno, te lo digo más por experiencia personal que por lo que he leído. Su padre también. Hay 3 etapas, digamos, en cuanto a la edad. Hasta los 2 años, los chicos tienen que ir en el huevito mirando hacia atrás. Tengo entendido. En el asiento del acompañante. O sea, en el asiento trasero del acompañante, claro. O sea, de que son bebés hasta los 2, y creo que en algunos lugares también te recomiendan hasta los 3, 4 años. Después de los 2 años va en la sillita, mirando hacia adelante, ¿sí? Siempre del lado del acompañante.
Y eso es hasta los 10 años, creo, o entre 8 y 10 años. Ya después va lo que llaman la butaca tipo booster, una cosa así, hasta los 12 años. Y creo que a partir de los 12 años ya puede ir, digamos, en el asiento del acompañante. Siempre, obviamente, con el cinturón de seguridad. Y lo importante del cinturón es que toque, digamos, las espinas ilíacas anterosuperiores, que, Sí, o sea, la perfecto. parte baja del cinturón, y la parte Sí. alta, que pase hombro y clavícula. Sí, de espina ilíaca anterior superior a hombro derecho o al revés. Que eso también es importante, no solo, o sea, por la lesión del cinturón de seguridad, que no solo puede Tal cual. haber daño abdominal, sino de columna. Sí, sí. Y El médula cuello, espinal hay que ver el secundariamente. cuello, la columna, sí, tal cual. Claro. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Pero insisto, digamos, la sospecha de diagnóstico por el mecanismo de trauma es clave al inicio para ver qué tipo de lesión puede presentar el paciente. Obviamente, como preguntaban ahí los chicos también, si tiene lesiones a nivel de piel. Hemos tenido varios estos últimos momentos, digamos, con el cinturón de seguridad marcado, ¿sí? Por ahí mal puesto, porque por ahí le pasan solamente una banda del cinturón. Pero bueno, todas esas cosas son detalles para ver en forma completa, digamos, al paciente y sobre todo sospechar qué tipo de lesión puede llegar a tener interna, digamos. Claro. Así que bueno. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Rodri, muchas gracias. Un capo. Gracias. Perdóname, una de las cosas que por ahí hablábamos ayer también con los chicos, el tema de la analgesia. Insisto, o sea, depende del mecanismo, depende del tipo de lesión que uno crea tener, pero en general el dolor se trata con lo que ustedes saben, la escalera del dolor, digamos. Y en general esto, digamos, también yo lo consulté con gente de anestesia, se puede usar cualquier tipo de analgésico. Por ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno sospecha del trauma cerrado de abdomen y que haya alguna lesión, digamos, de víscera, el tramadol. Eso, digamos, lo charlamos ayer. Pero después el resto de los analgésicos uno los puede usar de acuerdo al criterio y de acuerdo al grado de dolor que tenga el paciente. Y después otra de las cosas también es, bueno, en caso de un trauma cerrado de abdomen, como presentaba en el caso que tuvo una pancreatitis el paciente, tranquilamente la peperidina es la droga para el dolor, digamos, de causa pancreática. Bueno, te agradecemos, Rodri, por la participación y las intervenciones, y a ustedes, Diego y Maine, por la clase. Muy bien. Oh, gracias a vos, Carla. Gracias por tus recomendaciones y las cosas que nos... Gracias también. Gracias.